Los genios, una novela de Jaime Bailey. ¿Estás segura de que quieres perder el vuelo?, le preguntó García Márquez a Patricia Llosa. Todavía estamos a tiempo de llegar. Eran pasadas las 6 de la mañana. Patricia estaba pasada de tragos, pero tal vez no lo sabía del todo. No era plenamente consciente de ello. Gabriel también se encontraba ebrio, aunque sabiéndolo, atento al peligro que se avecinaba, que lo rondaba. No quiero viajar, dijo Patricia. Ha sido una de las noches más divertidas de mi vida. No quiero irme. Quiero que siga. García Márquez, sin mover un solo músculo de la cara, sin tensar el bigote, se preguntó con tanta curiosidad como asombro, ¿qué habría de pasar o qué quería Patricia, la primita, que pasara aquella noche, para que, a sus ojos, fuese completa, inolvidable? No me dejes sola, dijo, mirándolo a los ojos con el poderío que ejercía sobre él. Sube conmigo. Se encontraban todavía en el auto, detenidos frente al hotel El Castel, en el pueblo de Sant Boi de Llobregat, a solo 10 minutos del aeropuerto. Un antiguo castillo que había sido refaccionado como hotel de 3 estrellas, de aires nobles, señoriales, para los viajeros de paso y los amantes clandestinos. Patricia bajó sin esperar una respuesta y caminó resueltamente hacia la recepción. Un botones se acercó al coche. La señora perdió su vuelo, le dijo García Márquez. Por favor, baje sus maletas. Luego se preguntó si debía irse o quedarse, si debía subir con Patricia o marcharse en ese mismo instante, tan pronto como el maletero bajase las valijas. Decidió quedarse. Estaba alcoholizado, pero sin perder la lucidez, y sabía que, al final de cuentas, el poder lo tenía él, no ella, y sólo ocurrirían las cosas que él decidiera que pudieran ocurrir, no las que ella deseara. Entretanto, Patricia se registró en la recepción. ¿Una cama o 2 camas?, le preguntaron, al ver que se acercaba García Márquez. Lo que tengan, dijo ella. ¿Cuántos días piensan quedarse, señora? Hasta mañana, dijo Patricia. Pero Gabriel no podía quedarse 24 horas. Su esposa lo esperaba en casa, y siendo pasadas las 6, despertaría en cualquier momento y lo echaría en falta. Que suban de inmediato mis maletas, ordenó Patricia. Enseguida, señora, dijo el hombre de la recepción. Y una botella de champaña, añadió. Mientras el botones se llevaba las maletas, García Márquez, caminando con Patricia hacia el ascensor, le dijo en voz baja: Mejor me voy, primita. Patricia lo miró apenada y dijo: ¿Me vas a dejar sola? Prefiero dormir en casa, dijo Gabriel. Mercedes me espera. Comprendo, dijo Patricia, pero no te vayas ahora. Quédate un momento y luego te vas. Una copa y me voy, dijo García Márquez. No quería desairar a Patricia, no quería humillarla, pero tampoco deseaba traicionar a Mercedes. La egipcia no había concurrido esa noche a Boccaccio porque confiaba a ciegas en él. Tan pronto como dejaron las maletas, descorcharon la botella de champaña y sirvieron 2 copas, a solas los dos, y Patricia brindó. Por esta noche. Como si llegara del desierto, de una larga travesía,
Bebió la copa entera, miró a García Márquez en los ojos y le sonrió de un modo que Gabriel no la había visto sonreír nunca. Sonrió como abriéndose ante él, como invitándolo, como diciéndole: esta noche soy tuya, toda tuya, y haz conmigo lo que quieras. O eso fue lo que García Márquez creyó leer en la sonrisa arrojada e intrépida de Patricia Llosa, liberada del cadete, emancipada de las servidumbres del cadete Pingaloca y Trotamundos, harta de que el cadete le pusiera los cuernos con decenas de putas a su paso marcial por la alfombra roja de los genios victoriosos. Enseguida, Patricia se quitó los zapatos de taco y dijo: «Qué rico hemos bailado, cómo me duelen los pies». De pie, al lado de la ventana, observándolo todo con una mirada felina, calculando con sigilo su próximo movimiento, pensando que debía irse cuanto antes o sería demasiado tarde, García Márquez dijo: «Descansa, te vendrá bien dormir». Pero Patricia no le hizo caso. Bebió un sorbo de champaña, se acercó a Gabriel, lo abrazó por la cintura, como haciéndose a una boya, a un salvavidas. Lo miró hacia arriba y, a pesar del bigote, pues ella detestaba a los hombres con bigote, lo besó en las mejillas. Pero solo lo besó en las mejillas porque no quiso que ese beso escalara a mayores. Si bien Gabriel se dejó besar, prefirió no ofrecerle a Patricia sus labios, su lengua juguetona, su lengua adherida a 100.000 palabras musicales, su lengua cantarina de cumbias y vallenatos, su lengua que era de Mercedes y de nadie más. Entonces, Patricia Llosa, la prima despechada, la prima humillada por el cadete y sus putas, se echó en la cama sin despojarse de la blusa y el pantalón, y mirando desde allí a García Márquez, que seguía de pie, al lado de la ventana, alisándose el bigote como un tigre al acecho de su presa. Pero García Márquez no se movió ni dijo palabra. Sabía que estaba en un callejón sin salida, una trampa mortal. Si le hacía el amor a Patricia, se echaría encima todos los infortunios y las desgracias de este mundo. Por traidor, por mal amigo, por cabrón de mala entraña, por felón con Mercedes. Y si no se acostaba con Patricia, quedaría como un pusilánime, un tipo miedoso, y ella no se lo perdonaría jamás, y lo odiaría hasta el fin de los tiempos. «Espérame un momento», le dijo a Patricia. Enseguida entró al cuarto de baño, se quitó la ropa y puso en marcha la ducha en agua bien caliente. Mientras García Márquez se duchaba canturreando y el baño se cubría de vapores que humedecían el espejo, Patricia, que nunca se había sentido tan libre como aquella noche, se puso de pie y se quitó la ropa paulatinamente, una sonrisa iluminando su rostro sutil. Mirándose en el espejo, se desabrochó la blusa, un botón tras otro, sin atropellarse. Luego se despojó del pantalón, y cuando se quedó en bragas y sostén, se puso a cantar bajito, a bailar dulcemente, observando el espejo ovalado que transformaba su pequeño cuerpo en una figura esbelta, ligera, sensual. Con el sostén en las manos, bailó su danza de los 7 velos y, ya totalmente embriagada, con la deslumbrante belleza de su propia imagen, se quitó las bragas, las tiró con elegancia sobre la mesa y se echó encima de la cama, tras beber una copa de champán. El suave rumor de la ducha y los secos cantarines de Gabriel
la fueron acunando y Patricia se deslizó en el sueño. García Márquez salió de la ducha, se cubrió con una toalla y salió del cuarto de baño. Dejó caer la toalla y, desnudo, se dirigió a la figura estirada encima de la cama. Pasó un instante hechizado, embelesado, admirando la hermosura de su amiga. Es graciosa de cara, pero nunca muestra esa joya que es su cuerpo, pensó mientras se acercaba a Patricia. Luego, alargó una mano, pero acercarla a lo que ahora veía como una bella escultura le pareció un sacrilegio. No quería corromper aquella imagen que le parecía sagrada, inmortal. Tras contemplarla de rodillas, extasiado, temblando, volvió al baño y se vistió sin hacer ruido, pues no quería despertar a Patricia. Antes de salir de la habitación, se deleitó una última vez con la belleza voluptuosa que había decidido no estropear con sus manos, unas manos que en esos momentos le parecían torpes, groseras. Cuando Patricia despertó unas horas más tarde, ya Gabriel no estaba a su lado. «Casi me mato», le dijo García Márquez a su esposa Mercedes, al llegar a su apartamento, hacia las 8 de la mañana. Era verano, y los niños Rodrigo y Gonzalo, de 16 y 14 años, disfrutaban de sus vacaciones escolares, entrenando en las divisiones inferiores del Club de Fútbol Español, el Club de los Periquitos, una curiosa pasión que sus padres no entendían de quién habían heredado. «¿Qué pasó?», preguntó Mercedes, y se acercó y lo besó en los labios. «Dejé a Patricia en el aeropuerto», dijo García Márquez. «Volviendo a casa choqué. Me di un susto del carajo». Antes de retirarse sigilosamente del Hotel El Castel, Gabriel se echó encima lo que quedaba de la botella de champaña. Se dio un baño de licor burbujeante. Quedaron su camisa y su chaqueta mojadas, alicoradas. Pensó, así Mercedes creerá que estoy más borracho de lo que estoy. Ya no estaba tan borracho. No quería contarle a su esposa ni a nadie lo que había ocurrido con Patricia. «Apestas a trago», le dijo Mercedes. «Ve a dormir». «El carro quedó hecho un acordeón», dijo García Márquez. Luego añadió, «Casi me mato, carajo». Era cierto. Volviendo a casa, manejando más deprisa que de costumbre, García Márquez había chocado. Pero no fue un accidente. Chocó deliberadamente contra un poste de luz ya en el barrio de Sarriá, para que su esposa le creyera que regresaba tan borracho y demorado porque había sufrido un percance no menor. Minutos antes de chocar ese auto, que le había costado una fortuna, pensó, «Puedo cambiar de carro, pero no de esposa». Y enseguida dirigió el BMW Serie 5 azul metálico contra un poste de luz, dejando abollada la parte derecha. En ese instante pensó, «Si le cuento a Mercedes lo ocurrido con Patricia, no me creerá. Y aun si me cree que solo coqueteamos y no cogimos, odiará a Patricia el resto de su vida. Y si la odia, mi amistad con Mario se irá al carajo. Nadie debe saber lo que ocurrió». El impacto lo zarandeó un poco, sin dejarlo lastimado. Le apenó dañar un coche que le había dado tantas alegrías. Un auto que había comprado 7 años atrás, a poco de instalarse en Barcelona. «El carro está abajo, en la cochera», le dijo Mercedes. «Después te cuento». «¿Le hiciste daño a alguien?», preguntó Mercedes. «No», respondió Gabriel. «Solo se jodió el carro». «¿Te llevaron a la policía? ¿Te hicieron la prueba del alcohol?» «No», dijo Gabriel. «Me quedé dormido y choqué con un poste, pero por suerte el carro no se murió y me trajo a casa». Inmediatamente después de chocar, García Márquez condujo hasta el edificio en la calle Caponata
el auto desvencijado, chirriando con estrépito. Algunos vecinos lo reconocieron, lo miraron con aire de preocupación, pero él sonreía como un emperador en pleno dominio de sus facultades y de las circunstancias impensadas de aquella noche larga, entrampada. Mercedes bajó a ver cuán magullado había quedado el carro mientras Gabriel dormía. Suerte que no atropelló a nadie, pensó. Gabito no ha nacido para llevar a nadie al aeropuerto. No sé en qué estaría pensando cuando llevó a Patricia. García Márquez despertó con un hambre de preso político. Comió una tortilla de patatas, tomó 3 cafés al hilo y anunció a Mercedes y a sus hijos: «Nos vamos a México». Los niños dieron gritos de alegría. Habían sido felices en México los 6 años que vivieron allí. Querían volver. «Pasaremos el resto del verano en México», dijo Gabriel, mientras Mercedes sonreía extasiada. «¿Y luego volveremos a Barcelona?», preguntó Rodrigo. «No», dijo Mercedes, «nos quedaremos en México». Era ella quien le había pedido a García Márquez volver a México, comprar una casa en la capital mexicana, quedarse a vivir allá. Ya Gabriel había publicado El otoño del patriarca. Ya habían vivido 7 años en Barcelona. Ambos querían estar más cerca de Barranquilla y Cartagena, de La Habana y Bogotá. «Acá las cosas se van a poner mal», dijo Mercedes. «Se vienen tiempos malos en España». «Se va a liar una bien gorda», dijo García Márquez. «Franco no llega a fin de año. Esto se va al carajo». La dictadura española se encontraba en fase terminal, en decadencia, en descomposición, al mismo tiempo que el tirano, diezmado por la enfermedad, privado de sus fuerzas, postrado en la cama, no podía seguir mandando, aunque ordenaba ciertos fusilamientos para dar la apariencia de que el poder le cabía aún en su trémulo puño de hierro. «No queremos estar acá cuando muera ese hijo de puta», dijo García Márquez. «Con la fama de comunistas que tenemos, los perros de presa de Franco van a venir a mordernos». Una semana después, llegaron a la Ciudad de México en un vuelo directo, en primera clase. Desde el éxito global de 100 años de soledad, ya no volaban más en clase económica, aunque siempre que subían a un avión, sufrían crisis nerviosas y ataques de pánico que procuraban mitigar tomando calmantes, pastillas para dormir. Fue entonces la segunda llegada familiar a México, bien distinta de la primera. Ahora arribaban como celebridades, como ganadores en alfombra roja, sin hacer colas en migraciones ni aduanas, protegidos por el presidente Luis Echevarría, a quien el embajador mexicano en París, el escritor Carlos Fuentes, había avisado la llegada de García Márquez y su familia. Llegaron con la certeza de que México era un país fértil para la inspiración literaria, de que allí eran intocables, tótems, vacas sagradas, dioses esplendorosos. 14 años atrás habían llegado pobres y hambrientos, pobres y polvorientos, pobres y extenuados, en un autobús que tomaron en Nueva York, huyendo de aquella ciudad. Casi mataron a García Márquez en Manhattan. Sus enemigos políticos lo amenazaron de muerte. Era, junto con el colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, el jefe de la agencia cubana de noticias Prensa Latina, a órdenes del dictador Fidel Castro, y ambos fueron amenazados por los cubanos anticomunistas de Nueva York. Renunciaron a Prensa Latina cuando la agencia fue capturada por los comunistas de línea dura en La Habana. Es decir que, 10 años antes del caso Padilla, García Márquez rompió con la dictadura cubana. Renunció a ocupar un puesto al servicio de ella, pagado por ella, porque eligió ser un periodista libre y no un escribidor amordazado,
amaestrado. Pero 10 años más tarde, cuando pudo romper del todo con Fidel Castro, firmando la carta de protesta por el caso Padilla que escribió Vargas Llosa en París, no lo hizo. Eligió ser amigo de Castro y defensor de aquella dictadura. Vamos a pasar una noche en Memphis, le dijo García Márquez a Mercedes después de 2 días viajando en autobús desde Nueva York con destino a México. Rodrigo, con apenas 1 año, Mercedes embarazada de Gonzalo. Quiero conocer a Faulkner. Pero desde luego no tenía una cita con William Faulkner. En esos tiempos, García Márquez solo había publicado 2 novelas en Bogotá, La hojarasca y El coronel no tiene quien le escriba, y ambas habían pasado virtualmente inadvertidas. No tenía dinero, no tenía trabajo, era pobre, estaba por nacer su segundo hijo. El futuro se veía sombrío. Pensaba dedicarse al cine en la capital mexicana, escribir guiones, quizás dirigir una película. Pensaba, necesito ganar dinero, y el dinero está en el cine, no en los libros. Pero antes, quería conocer a Faulkner. Era un viaje de más de 4.300 kilómetros entre la ciudad de Nueva York y la Ciudad de México que, en un golpe de azar, una coincidencia afortunada, pasaría precisamente por el pueblito de Memphis, en Tennessee, donde vivía Faulkner. Recién llegado a Nashville, cansados de viajar en ese autobús de la línea Greyhound, García Márquez comprendió que, unas horas después, pasarían por Memphis. Dormiremos una noche en Memphis, anunció para alegría de Mercedes. Luego tomarían otro autobús de la misma línea que los llevaría a Dallas, a Austin, a San Antonio, a Monterrey y finalmente a la Ciudad de México. García Márquez admiraba a Faulkner por sus libros, pero también por su estilo de vida. Nada mejor para escribir que vivir en un burdel, había escrito Faulkner. Por las mañanas hay calma y silencio, y por las noches, jolgorio, licor y gente interesante. García Márquez había vivido en un burdel en Barranquilla y escrito La hojarasca, bajo la poderosa influencia de Faulkner y su libro Mientras agonizo. Pensaba que Faulkner escribía como un genio y sobre todo vivía como un genio. Por eso se bajaron del autobús en Memphis, pagaron el cuarto más barato del hotel Peabody y Gabriel le dijo a Mercedes que montaría guardia en el bar del hotel hasta que, según decía la leyenda, llegase Faulkner. Embarazada pero sin quejarse, Mercedes se sumó a la conspiración junto con el pequeño Rodrigo, de apenas 2 años, y entonces, bebiendo cerveza, esperaron la llegada del premio Nobel. Ahí viene el viejo, dijo García Márquez unas horas después. William Faulkner entró en el bar del Hotel Peabody, sin aires de grandeza, sin ínfulas de celebridad, mientras los camareros lo saludaban y hacían comedidas reverencias. Era de mediana estatura, de bigotes enfáticos, de ojos verdes luminosos, y llevaba puesto un sombrero tweed de cazador y una pipa en la mano derecha que parecía apagada. De inmediato, sin que lo pidiera, le sirvieron lo que bebía siempre, un borbón con azúcar, hielo y bastante menta, un trago que él llamaba mint julep. Suelo escribir de noche, decía, siempre con un whisky a mi alcance. García Márquez le dijo a Mercedes, disimulando su admiración: el viejo es el novelista más grande del mundo actual, pero está jodido, se ha puesto de moda.
Lo había leído antes de que se pusiera de moda y podía recitar párrafos enteros de Faulkner, que decía en estado de embriaguez literaria, en trance casi hipnótico. Este cabrón ha creado un mundo, un universo, decía. Lo miró de soslayo, bebió una cerveza, prendió un cigarrillo. Anda a hablarle, dijo Mercedes. Siéntate con él, invítale un trago. García Márquez sonrió tímidamente. ¿Qué carajo le voy a decir si no hablo una palabra de inglés? Pues yo tampoco, dijo Mercedes y se rieron. Además, no soy un lagarto, dijo Gabriel. No quiero quedar ante el viejo como un pendejo. De Faulkner se decía lo que Mercedes afirmaba de García Márquez. Cuando escribe, se tensa tanto que se le hincha la cara y parece que va a reventar. García Márquez terminó su cerveza, pagó la cuenta y dijo, nos vamos. Al pasar al lado de Faulkner, le dijo, adiós, maestro. Faulkner se quitó el sombrero de tuit y respondió, adiós, amigo. 3 días después, llegaron en autobús a la terminal, en la Ciudad de México. Los esperaba Álvaro Mutis, escritor, ejecutivo, íntimo amigo de ellos, hombre de mundo que había escapado de Colombia, acusado de estafa, y ahora quería hacer películas mexicanas, y que García Márquez escribiera los guiones. Alto y noble como un árbol centenario, Mutis, sabiendo que llegaban desde Nueva York, sin dinero y sin trabajo, le había alquilado una casita modesta en la colonia de San Ángel, donde Gabriel escribiría, 5 años más tarde, 100 años de soledad. Pero en ese momento, al llegar al DF en autobús desde Nueva York, García Márquez no quería escribir libros, quería hacer películas. Por eso Mutis le presentó a un escritor mexicano, Carlos Fuentes, que, 3 años atrás, había capturado la atención de los críticos y del público con una novela, La región más transparente, que fue un éxito monumental. Gabriel había leído ese libro y no sospechaba que el mexicano había leído tanto La hojarasca como El coronel no tiene quien le escriba. Se hicieron grandes amigos. Se propusieron escribir guiones a la limón, a 4 manos. Sin embargo, un tiempo después, decepcionados del cine, sentían que estaban perdiendo el tiempo y traicionaban su vocación de escritores. Fontacho, ¿qué vamos a hacer?, le preguntó García Márquez a Fuentes, mientras bebían en un bar. ¿Salvar el cine mexicano o escribir nuestras novelas? Decidieron no salvar al cine mexicano. Gabriel renunció a las películas y se sentó a escribir 100 años de soledad, al tiempo que Fuentes viajó a Venecia y escribió Cambio de piel. La suerte estaba echada. Ahora, 14 años después de llegar a México en autobús e instalarse en la casita alquilada que les pagaban con su proverbial generosidad Álvaro Mutis, los García Márquez habían regresado con la determinación de comprar aquella casa alquilada a la sazón por Mutis, la casita modesta de San Ángel donde se escribió 100 años de soledad, y pasar ahí el resto de sus vidas. El Gabriel pobre que llegó a México en autobús tras conocer a Faulkner era un escritor fracasado de apenas 34 años. Y este García Márquez, rico, o pobre con plata, como decía él, llegaba levitando en olor de multitud, escritor de éxito como ninguno en lengua española, todavía joven, con 48 años, millonario, autor inmortal antes de cumplir los 50. Tras leer 100 años de soledad, su amigo Carlos Fuentes le había escrito una carta a Cortázar diciendo: he leído el Quijote americano, un Quijote capturado entre las montañas y la selva, privado de llanura.
Un año después de que saliera esa novela, el año de las protestas de los estudiantes en París y la invasión soviética en Praga, Carlos Fuentes y García Márquez, hermanados por la literatura, la política, las mujeres y la buena vida burguesa, ciudadanos del mundo, escritores acaudalados, viajaron a Praga para conversar con el escritor Milan Kundera. Desconfiado, paranoico, convencido de que los comunistas tenían micrófonos sembrados en todas partes y lo espiaban, le pinchaban el teléfono, lo seguían, Kundera lo citó en un sauna para que nadie escuchase lo que hablarían. Desnudos los tres escritores, sudando a borbotones, sentados en una banca de pino fragante a 80 grados centígrados, Kundera les dijo que todo se iría al carajo y que él se iría pronto a París, porque si se quedaba en Praga, acabaría preso, censurado, torturado. Vete a París cuanto antes, le dijo García Márquez. Al salir del sauna, casi chamuscados, la piel ardiendo, sudando la gota gorda, vieron consternados que no funcionaban las duchas de agua fría. Quizás las habían saboteado para estropearles el baño de sauna. Y entonces Kundera gritó: ¡al río! Se arrojó desnudo, rompiendo la fina capa de hielo al río Moldava, y Fuentes y García Márquez lo siguieron y se hundieron en las aguas gélidas del río. Ahora, 7 años más tarde, los García Márquez habían dicho adiós a Barcelona y llegado a México como estrellas de cine, con la determinación de comprar la casita de San Ángel que les cambió la vida, la vivienda en la que Gabriel se hizo mago, el modesto solar donde fabuló la saga de los Buendía en Macondo. Fuentes, embajador mexicano en París, había viajado a la capital mexicana para darle la bienvenida a García Márquez junto con Álvaro Mutis. Fueron los tres una tarde y tocaron el timbre de la casita que los García Márquez querían comprar en la calle de La Loma, número 19, en el barrio de San Ángel. El propietario, un hombre mayor, no reconoció a García Márquez ni a Fuentes. He venido a comprarle esta casa, le dijo Gabriel. Usted diga el precio que quiera y yo se lo pagaré. Era una casa de fachada blanca, de un piso, con paredes copadas de enredaderas, en una calle arbolada. El anciano se sintió ofendido, dio un paso atrás y dijo: «Esta casa no está en venta, señor». Sorprendido, García Márquez insistió: «Le pagaré el doble de lo que vale. Hágala tasar por un agente y le pagaré el doble». «No está a la venta», se enfadó el viejito. «Ya le dije que no está a la venta. La he comprado para morirme acá. Cuando me muera, negocie usted con mis hijos». Luego añadió sarcástico: «Si usted pone a la venta su casa, avíseme y yo se la compro». Enseguida cerró dando un portazo. Los tres escritores se confundieron en unas risas cómplices. Fuentes miró a García Márquez y recordó lo que le había dicho Mitterrand, el líder socialista francés que soñaba con ser presidente de la República y era su amigo. Márquez es un hombre parecido a su obra, sólido, sonriente, silencioso. En su coche lujoso, de regreso al hotel en que estaban alojados García Márquez y su familia, Mutis dijo: «Conozco una casa muy bonita, en la calle Fuego, que ha salido a la venta». Días después, Gabriel y Mercedes compraron esa casa al sur de la ciudad, calle Fuego, número 144, en los jardines del Pedregal. Eufórico, García Márquez pensaba melancólico: «Ya estuvo bueno de vivir en Barcelona. Lo mejor está por venir. Y Mercedes nunca sabrá lo que me pasó con Patricia aquella mañana».
No sabía que, unos meses más tarde, recién noqueado por Vargas Llosa en un cine de la capital mexicana, Mercedes preguntaría: ¿y qué le hizo Gabito a Patricia?